Señor, tiene que marcharse ya. El cementerio está cerrado. El oficial Ramírez apretó el botón de su radio, observando al anciano que permanecía frente a una tumba recién cerrada. Llevaba un viejo uniforme militar, el mismo con el que había sido fotografiado hace medio siglo. Su espalda estaba encorvada, pero la postura aún conservaba una dignidad que el paso del tiempo no había logrado quebrar. «Solo necesito 5 minutos más con mi hija», murmuró el hombre sin apartar la vista de la lápida. «Las normas son las normas», replicó el agente con tono seco. «Ya ha tenido tiempo suficiente». Las manos de Harold Dane apretaron con fuerza la medalla que sostenía. El metal frío de una estrella de plata descansaba entre sus dedos. «Murió cuando venía a verme al hospital de veteranos», susurró. «Es lo único que me queda de ella». Ramírez alzó la voz. «No voy a repetirlo, señor. Tiene que marcharse». Harold levantó la mirada hacia el policía joven que lo observaba con impaciencia. Tenía esa expresión rígida y arrogante que Harold conocía bien, la de los hombres que confunden autoridad con respeto. El sol del atardecer se inclinaba sobre el cementerio nacional de Greenhill, proyectando largas sombras entre las cruces blancas. El aire olía a hierba recién cortada y a flores marchitas. A lo lejos, el murmullo del tráfico era apenas un eco. Harold estaba solo, con 72 años de vida sosteniéndose en un cuerpo cansado. Frente a él, el nombre de su hija Emily Dane recién grabado en la piedra. «Es hora de irse, viejo», dijo Ramírez, acercándose un paso. La voz del oficial atravesó su dolor como una cuchilla. «Solo un momento más», pidió Harold, apenas audible. «Por favor». «El cementerio cerró hace una hora», insistió el joven policía. «Está violando la ley». Ramírez se detuvo a 1 metro de distancia, la mano sobre el cinturón, cerca del arma reglamentaria. «Necesito ver su identificación». Harold metió lentamente la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su cartera con movimientos torpes, delatando tanto su edad como su pena. Su credencial militar cayó al césped. Cuando se agachó a recogerla, el agente se tensó. «Tranquilo, hijo», dijo Harold sin mirarlo. «Tengo 72 años y acabo de enterrar a mi única hija. No voy a huir». La voz del veterano sonaba serena, cargada con el peso de quien había visto demasiado. Ramírez echó un vistazo rápido a la identificación, sin prestarle verdadera atención. «El cementerio está cerrado. Tiene que irse». Harold respiró hondo, luchando contra el temblor en sus manos. «Emily murió en un accidente de coche cuando volvía de visitarme en el hospital de veteranos. Ella me cuidaba desde que murió su madre. Le prometí que le daría esta medalla cuando llegara el momento». El oficial alzó una ceja. «No me importa su historia, señor. Está infringiendo la ley». Harold levantó la vista y lo miró con calma. «¿Cómo te llamas?» «Agente Ramírez», respondió el policía con voz firme. «Y si no se marcha, tendré que arrestarlo». El anciano se irguió con esfuerzo. Había sobrevivido a la ofensiva del Tet, al colapso de su esposa, a la soledad. No iba a rendirse ante un chico que apenas sabía lo que era perder. «Me iré en 5 minutos», dijo finalmente. «Después de despedirme». Ramírez apretó la mandíbula y habló por la radio. «Central, necesito refuerzos en el cementerio Greenhill. Sujeto no cooperativo se niega a abandonar el lugar». El veterano no se movió. Se limitó a observar la tumba de su hija, con la estrella de plata todavía entre sus dedos. No era un simple hombre viejo, era alguien que había cargado a soldados heridos bajo fuego enemigo, que había sobrevivido a junglas y pesadillas. 3 coches patrulla se detuvieron frente a las puertas del cementerio. Las luces rojas y azules tiñeron de color el cielo anaranjado del atardecer. Harold permaneció inmóvil junto al banco de piedra, como una estatua que el tiempo olvidó. Ramírez caminaba de un lado a otro, dando órdenes por la radio, intentando mantener el control de una situación que no comprendía. «Última oportunidad, señor», gritó. «Coopere y no habrá problemas». Harold lo observó con tristeza. «Entiendo que tienes un trabajo que hacer, hijo», dijo despacio. «Pero yo también tengo una promesa que cumplir». Las palabras cayeron pesadas en el aire. El rostro del joven policía se tensó, ruborizado por la presencia de sus compañeros. «¿Cree que por ser viejo tiene privilegios?», preguntó con irritación. «Las reglas son las mismas para todos». Harold enderezó los hombros, recuperando su porte militar, el mismo que le enseñaron hace 5 décadas. «No busco privilegios», respondió con calma.
Solo quiero despedirme de mi hija. Uno de los agentes que acababa de llegar se acercó con cautela. Señor, por favor, venga con nosotros. ¿Cómo se llama usted? Preguntó Harold mirándolo directamente. Agente Collins, respondió el hombre, con un tono más humano. ¿Tiene hijos, Collins? El policía vaciló. Sí, señor. 2 niñas. Harold asintió. Entonces me entiende. Sus ojos se posaron una vez más sobre la lápida. Emily Dane, 1978-2024. Enfermera, hija, luz eterna. Las letras parecían brillar con la luz del ocaso. Ramírez interrumpió la conversación con un gesto brusco. Basta. Está arrestado por allanamiento y alteración del orden público. ¿Alteración del orden público? Repitió Harold con una mueca triste. Llevo 20 minutos sentado en silencio. El anciano colocó lentamente la estrella de plata sobre la tumba de su hija. Emily, papá tiene que irse ya. Pero esto siempre fue tuyo. Ramírez se acercó con las esposas en la mano. Ninguno de los demás policías notó que, tras la reja del cementerio, empezaba a reunirse una pequeña multitud. Vecinos, curiosos, y algunos rostros que reconocían el nombre de Harold Dane. El sonido del metal al cerrarse las esposas resonó en el silencio del cementerio. Ramírez las apretó con más fuerza de la necesaria. Harold no se quejó. Había soportado peores dolores. Mientras el oficial pedía un vehículo de transporte, la mente de Harold se sumergió en los recuerdos. La jungla, el humo, los gritos. La noche en que sacó a 3 soldados de entre la metralla. La ceremonia en la que un general le colgó la medalla en el pecho. Y luego Emily, con 12 años, tocando la medalla con dedos curiosos. Papá, cuéntame otra vez la historia. Él sonreía y le explicaba qué significaba haber sido herido ayudando a otros. Entonces quiero ser como tú, le decía ella. Quiero ayudar a la gente. Y lo hizo. Se convirtió en enfermera. Pasó su vida cuidando a los demás. Ahora, el hombre que había sobrevivido a una guerra no podía sobrevivir al vacío que había dejado su hija. ¿Está bien, viejo? Preguntó Ramírez con indiferencia. Harold lo miró con serenidad. Estoy bien, hijo. No me llame hijo. No soy su hijo. Harold casi sonrió. No, no lo eres. Mi hija era mucho mejor persona que tú. El rostro del oficial se enrojeció. ¿Qué dijo? Ya me escuchaste. Los demás agentes se miraron entre sí, incómodos. Collins dio un paso al frente. Quizá podríamos dejarlo ir con una advertencia. No está haciendo daño a nadie. Ni hablar, replicó Ramírez, furioso. Ha sido irrespetuoso desde el principio. Va detenido. Harold permaneció quieto, mirando el suelo cubierto de hojas. En Vietnam había aprendido que el silencio podía salvar vidas. Más allá de la verja, la multitud seguía creciendo. Una mujer mayor hablaba por teléfono en español, su voz llena de alarma. Las noticias empezaban a correr. Harold Dane estaba siendo arrestado. Y pronto, todos sabrían lo que eso significaba. El aire de la noche caía sobre el cementerio mientras los faros de las patrullas iluminaban el rostro sereno de Harold Dane. Su silueta encorvada, con las manos esposadas, parecía una sombra más entre las cruces blancas que se extendían en silencio bajo el cielo morado. La multitud crecía. Un murmullo inquieto se alzaba entre los vecinos, veteranos, y algunos jóvenes que grababan con sus teléfonos. Nadie comprendía por qué aquel anciano estaba siendo arrestado por llorar ante la tumba de su hija. El agente Collins intercambió una mirada incómoda con su compañero. Ramírez, esto no está bien. El oficial más joven ignoró el comentario. Central, traslado en curso. Sospechoso bajo custodia. Harold caminaba despacio, los grilletes apretando sus muñecas frágiles. No decía palabra. Solo levantó la vista una vez, para mirar el cielo donde parpadeaban las primeras estrellas. A cada paso, un recuerdo lo golpeaba. El olor a desinfectante del hospital, la risa de Emily cuando era niña, su voz despidiéndose aquella mañana antes del accidente. Ramírez abrió la puerta trasera del coche patrulla. Adentro. Harold lo miró con calma. ¿Sabes qué significa la palabra honor, hijo? Le dije que no me llame así, replicó el joven con un destello de irritación. Entonces dime, continuó Harold, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo correcto aunque nadie te viera? Ramírez lo empujó con brusquedad dentro del vehículo. Basta de discursos, viejo. El motor rugió,
y las luces policiales se reflejaron en las lápidas mientras el coche se alejaba lentamente del cementerio. Collins observó cómo desaparecían por la carretera. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Central, aquí Unidad 3, dijo por la radio. Solicito confirmación de órdenes. El sujeto es un veterano de guerra, condecorado. ¿Confirmamos traslado al distrito? Una voz respondió entre estática. Confirmado, Unidad 3. Llévenlo a la comisaría central para identificación. Collins suspiró. En el interior del coche, Harold observaba el reflejo de su rostro en la ventanilla. El cristal le devolvía una imagen cansada, llena de arrugas que parecían trincheras. Recordó cuando Emily lo convencía de que no se rapara el cabello tan corto, porque así pareces más tierno, papá, le decía. ¿Por qué te hiciste policía? Preguntó de repente. Ramírez no contestó. Yo serví en la guerra, continuó Harold. No lo hice por dinero ni por gloria. Lo hice porque creí que proteger significaba algo. El agente bufó. Ya no estamos en sus tiempos, abuelo. Las cosas cambiaron. Harold asintió lentamente. Sí, cambiaron. Y no para mejor. El coche se detuvo frente a la comisaría del distrito. Era un edificio gris, de arquitectura funcional, sin alma. Dos luces parpadeaban en el letrero que decía Departamento de Policía de Greenhill. Ramírez abrió la puerta y lo sacó del coche. Al pasar por el vestíbulo, algunos agentes levantaron la vista. Reconocieron al veterano, lo habían visto en las noticias locales cuando recibió una distinción por su servicio en Vietnam. ¿Qué demonios hace aquí?, preguntó el sargento Moore, un hombre de bigote canoso que llevaba 20 años en el cuerpo. Allanamiento y desacato, respondió Ramírez, todavía con tono autoritario. Moore lo miró incrédulo. ¿Allanamiento? ¿En el cementerio? Sí, señor. Se negó a irse después del cierre. El sargento suspiró, frotándose la frente. ¿Y no se te ocurrió dejarlo en paz 5 minutos más? Ramírez se tensó. No estaba cumpliendo con las normas. ¿Sabes cuántas veces hemos hecho la vista gorda con cosas peores?, dijo Moore, bajando la voz. Este hombre peleó por este país antes de que tú nacieras. Harold permanecía de pie, sin intervenir. Su mirada se perdía en el suelo, donde caía un hilo de agua de un aire acondicionado que goteaba sobre el mosaico. El sargento se acercó a él. Señor Dane, lo lamento profundamente. ¿Podría esperar un momento? Voy a resolver esto. Gracias, sargento, dijo Harold con voz baja. No se preocupe. No es la primera vez que paso una noche encerrado. Moore negó con la cabeza. No va a pasar ninguna noche aquí. Ramírez, quítale las esposas ahora mismo. El joven policía dudó. Pero, señor. Ahora, repitió Moore. Ramírez obedeció a regañadientes. Las esposas se abrieron con un chasquido metálico, y Harold se frotó las muñecas con gesto tranquilo. Puede irse, dijo el sargento. De verdad, lo siento. Harold lo miró con una leve sonrisa. Gracias, pero no voy a irme todavía. Moore frunció el ceño. ¿Cómo dice? Quiero presentar una queja oficial, dijo Harold con voz firme. No por mí, sino por la falta de respeto de este oficial. El silencio cayó sobre la sala. Algunos agentes se miraron entre sí, sorprendidos. Ramírez se cruzó de brazos. ¿Una queja? ¿Por hacer mi trabajo? Por olvidar qué significa servir, respondió Harold. Moore respiró hondo. Señor Dane, entiendo su frustración, pero no vale la pena. Sí, vale la pena, interrumpió el veterano. He visto morir a hombres para proteger los valores que este uniforme representa. No permitiré que un muchacho los manche con arrogancia. El tono de su voz, aunque sereno, resonó con autoridad. Durante un instante, todos en la comisaría sintieron el peso de esas palabras. Anótelo, ordenó Moore al administrativo del mostrador. Ramírez apretó los puños. No puede hacer eso. Puedo, dijo Harold mirándolo fijamente. Y lo haré. En ese momento, una reportera local entró por la puerta principal. Llevaba una cámara al hombro y un micrófono en la mano. Disculpen, ¿es cierto que detuvieron a un veterano de guerra en el cementerio Greenhill? El murmullo se intensificó. Ramírez palideció. Harold levantó una ceja. Parece que las noticias viajan rápido. La reportera se acercó con respeto. Señor, ¿usted es Harold Dane, condecorado en Vietnam? Fui soldado, sí.
Ahora solo soy un padre que perdió a su hija. Las cámaras grababan cada palabra. Moore trató de mantener el control. No hay comentarios oficiales por ahora. Pero Harold continuó hablando, sin buscar dramatismo, solo verdad. No vine a causar problemas. Solo quería dejar una medalla sobre la tumba de mi hija. Una medalla que gané salvando vidas. Pensé que eso significaba algo. La reportera guardó silencio. Todos los presentes sintieron una punzada de vergüenza. Ramírez dio un paso atrás. Las luces de las cámaras reflejaron la tensión en su rostro. Harold se giró hacia él. Joven, recuerda esto. La autoridad no se impone. Se gana. Sus palabras cayeron como un eco que nadie se atrevió a interrumpir. Un oficial veterano en la esquina asintió lentamente. Otro bajó la mirada. Y en ese instante, el edificio entero pareció detenerse. Moore habló al fin. Señor Dane, por favor, acepte nuestras disculpas. El anciano asintió. Las acepto. Pero el respeto no se pide, se demuestra. Espero que el muchacho lo aprenda antes de que la vida se lo enseñe del modo difícil. La reportera bajó el micrófono, conmovida. ¿Puedo contar su historia?, preguntó. Harold pensó un momento. No es mi historia lo que importa. Es la de mi hija. Ella fue la verdadera heroína. Moore lo acompañó hasta la puerta. Afuera, la noche se había enfriado. La multitud seguía reunida en las cercanías, esperando respuestas. Harold miró al cielo una vez más. Buenas noches, Emily, susurró. Tu viejo aún está aquí. Y comenzó a caminar despacio hacia la oscuridad, con la dignidad intacta, mientras a su espalda las luces de la comisaría titilaban como faros en una tormenta moral que recién comenzaba. Las primeras luces del amanecer pintaban el horizonte de tonos ámbar y gris. En el viejo apartamento de la calle Jefferson, Harold Dane se sentó frente a una taza de café frío. No había dormido. La noche anterior seguía repitiéndose en su cabeza como una película sin fin. Las esposas, los gritos, el rostro tenso del joven oficial Ramírez y la mirada llena de compasión del sargento Moore. Sobre la mesa, junto a la taza, descansaba una fotografía enmarcada. Emily sonreía, con su uniforme médico, sosteniendo un diploma. Primera en su promoción, recordaba Harold con orgullo. La había criado solo, después de que su esposa muriera de cáncer. Todo lo que había hecho en su vida, cada turno extra, cada sacrificio, había sido por ella. Encendió la radio. Una voz femenina relataba con tono urgente. En noticias locales, un veterano de guerra fue detenido anoche en el cementerio Greenhill mientras visitaba la tumba de su hija. Testigos afirman que fue esposado sin resistencia y liberado más tarde tras la intervención del sargento Moore. El departamento ha iniciado una investigación interna. Harold soltó un suspiro profundo. Y ahí está, ya empezó. Afuera, el barrio despertaba. El sonido de los autobuses, el murmullo de los vecinos, los perros ladrando en los patios traseros. Todo seguía igual, pero él sabía que nada volvería a serlo. Tocaron a la puerta. 3 golpes suaves. Adelante, dijo Harold sin levantarse. El que entró fue Miguel Santos, un exmarine de unos 35 años, al que Harold había ayudado años atrás cuando el alcohol y los recuerdos de combate casi lo destruyen. Llevaba una gorra con el escudo del cuerpo de marines y un teléfono en la mano. Viejo, tienes que ver esto, dijo con tono entre incrédulo y preocupado. Le mostró la pantalla. Era un vídeo. El mismo de anoche. Una mujer lo había grabado desde la valla del cementerio, Harold arrodillado junto a la tumba, el joven policía apuntándolo con una linterna, las esposas brillando al reflejar la luz. La imagen era clara, cruda, imposible de malinterpretar. Ya tiene más de 200.000 reproducciones, explicó Miguel. Y subiendo. Los veteranos están furiosos. Harold negó con la cabeza. No quería esto. Solo quería despedirme. Miguel lo miró con empatía. No puedes controlar lo que la gente hace con la verdad. Ellos ven en ti algo más grande. Ven el símbolo de todo lo que está roto en este país. Harold guardó silencio. A través de la ventana, el sol se colaba entre las cortinas, iluminando las medallas que colgaban en la pared. Trofeos de un pasado que pesaba tanto como el presente. ¿Y el muchacho?, preguntó finalmente. Ramírez, respondió Miguel. Suspendido temporalmente. Asuntos Internos lo está investigando. Harold asintió despacio. Espero que aprenda algo de esto. Miguel se sentó frente a él.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? El veterano se encogió de hombros. Nada. He tenido suficientes batallas para una vida. Pero Miguel no lo creyó. No puedes quedarte al margen. La gente te escucha. Te respetan. Podrías hablar por todos los que no tienen voz. Harold sonrió levemente. Yo ya hablé con Balas, hijo. Ahora me toca callar. Miguel suspiró. Sabía que no lo convencería, pero también sabía que el país no lo dejaría en paz. Horas más tarde, la puerta del apartamento volvió a sonar. Esta vez era una periodista. Señor Dane, soy María Torres, de la cadena nacional. Nos gustaría hablar con usted sobre lo sucedido anoche. Harold abrió solo un poco la puerta. Ya lo dije todo. Solo queremos su versión. Es importante, insistió ella. Hay miles de personas siguiendo su historia. Él dudó un instante. Había pasado la vida evitando las cámaras, los discursos, la fama. Pero esta vez, algo dentro de él lo impulsó a aceptar. Tiene 5 minutos, dijo finalmente. María encendió la grabadora. Señor Dane, ¿qué siente después de lo que ocurrió? Harold pensó antes de responder. Tristeza. Por mí, por el chico, por todos los que olvidaron lo que significa respetar. ¿Planea tomar acciones legales? No. La justicia no siempre se gana en los tribunales. A veces se gana en la conciencia. La periodista bajó la mirada, conmovida por la serenidad del anciano. ¿Por qué fue al cementerio a esa hora? Era el aniversario de la muerte de mi hija. Quise dejarle una medalla. No sabía que el amor tenía horario de cierre. María no pudo ocultar su emoción. Gracias por hablar con nosotros. Cuando se fue, Harold volvió a sentarse frente a la foto de Emily. Tu historia está dando la vuelta al país, pequeña, murmuró. Ojalá eso sirva para algo. Esa misma tarde, el jefe de policía Howard Ellis reunió a la prensa en una rueda improvisada frente a la comisaría. Las acciones del oficial Ramírez no reflejan los valores de este departamento, declaró con gesto tenso. Se ha abierto una investigación y tomaremos medidas disciplinarias según corresponda. Las preguntas llovieron de inmediato. ¿Se disculparán con el señor Dane? ¿Recibirá compensación? ¿Es cierto que el vídeo fue eliminado de las redes oficiales? Ellis trató de mantener la compostura, pero la presión era evidente. Mientras tanto, Ramírez observaba todo desde una oficina vacía. Había visto el vídeo incontables veces. En cada reproducción, se veía a sí mismo empujando a un anciano que no representaba amenaza alguna. Apoyó la cabeza entre las manos. ¿En qué momento me convertí en esto? Susurró. Su esposa, Laura, lo llamó por teléfono. Jaque, los vecinos hablan. Mi madre no quiere que salgamos. No hice nada malo, intentó defenderse, aunque su voz temblaba. No lo entienden así, respondió ella. Búscate un abogado. La línea se cortó. Ramírez se quedó mirando su placa sobre el escritorio. Un símbolo de orgullo convertido en peso insoportable. Esa noche, Miguel volvió a llamar a Harold. Tienes que ver esto, le dijo. En la televisión, un presentador comentaba con voz solemne. El vídeo del veterano detenido en Greenhill ha superado los 3 millones de visualizaciones. Veteranos de todo el país se están movilizando en redes para exigir respeto y reformas en los protocolos policiales. El nombre de Harold Dane se ha convertido en sinónimo de dignidad. Harold cambió de canal. No soportaba verse en pantalla. No quiero ser un símbolo, murmuró. Miguel lo miró con una mezcla de orgullo y compasión. A veces no elegimos serlo, viejo. A veces el destino nos empuja. Harold se quedó callado. Miró por la ventana, hacia la ciudad que dormía, y pensó en la ironía de la vida. Había sobrevivido a la guerra, pero la batalla más dura acababa de empezar. Se levantó con esfuerzo y se acercó al pequeño altar donde guardaba las cartas de su hija. Tomó una, doblada y amarillenta por los años. En la parte superior, con letra firme, decía: Papá, si alguna vez crees que el mundo se ha vuelto cruel, recuérdame que aún hay bondad en las personas. Solo hay que ayudarlas a verla. Harold sonrió con lágrimas en los ojos. Tenías razón, Emily. Quizá esto sirva para eso. Mientras tanto, afuera, la ciudad seguía su curso, pero en las pantallas de millones de hogares, un anciano con la mirada firme recordaba a todos qué significaba ser humano. El viento del mediodía soplaba sobre el cementerio Greenhill, moviendo las banderas a media asta. Desde que el vídeo se había hecho viral,
aquel lugar sagrado se había convertido en un punto de peregrinación. Gente de todas partes llegaba a dejar flores, cartas y cintas rojas frente a la tumba de Emily Dane. El banco de piedra frente a la lápida estaba cubierto de notas. Una decía, por tu padre, que nos recordó el valor del respeto. Otra, a la hija de un héroe y al héroe que nunca dejó de serlo. Harold caminó lentamente por el sendero, apoyado en su bastón. Llevaba su vieja chaqueta de campaña, con los parches descoloridos del cuerpo de marines. Al verlo, algunos visitantes lo reconocieron, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Se limitaban a inclinar la cabeza con respeto. Mientras limpiaba la lápida de su hija, escuchó un ruido detrás. Era Miguel Santos, acompañado por varios hombres jóvenes con uniforme azul marino y boinas negras. Pensé que preferías venir solo, dijo Miguel. Y lo hago, respondió Harold, sin levantar la vista. Pero me alegra ver que no lo hiciste tú. Miguel sonrió. Ellos querían estar aquí. Todos sirvieron conmigo. Cuando vieron el vídeo, me llamaron. Los 6 marines se formaron en silencio. El más alto, Sargento Cooper, dio un paso adelante y saludó militarmente. Señor Dane, permiso para acercarnos. Harold levantó la vista. Permiso concedido, muchacho. Cooper asintió con solemnidad. Venimos en nombre del cuerpo. Lo que le hicieron fue una vergüenza. Y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras un hermano de armas es humillado. Harold negó con la cabeza. No busquen venganza, hijo. No es venganza, señor, dijo Cooper. Es justicia. Miguel intervino. Han convocado a todos los veteranos locales. Van a organizar una concentración pacífica frente a la comisaría. Solo quieren pedir respeto. Harold guardó silencio por unos segundos. El viento movió su cabello blanco. ¿Y crees que eso cambiará algo? Quizá no, respondió Miguel. Pero tal vez despierte a alguien. El anciano suspiró. De acuerdo. Pero prométeme que será pacífico. Ninguna violencia, ningún odio. Solo dignidad. Los hombres asintieron al unísono. 2 días después, la calle principal frente a la comisaría estaba llena. Decenas de veteranos de distintas edades, algunos en silla de ruedas, otros con bastones, todos con sus medallas en el pecho. Portaban carteles que decían, honor no se olvida y respeto a quienes sirvieron. La prensa transmitía en vivo. Drones zumbaban sobre la multitud. Harold llegó en el coche de Miguel. Cuando bajó, un silencio reverente recorrió la calle. Caminó despacio hasta el podio improvisado que habían colocado en la acera. Cooper lo ayudó a subir los escalones. No estoy aquí para hablar de mí, dijo Harold, tomando el micrófono con voz firme. Estoy aquí para hablar de todos los que dieron su vida creyendo en algo más grande que ellos mismos. La multitud aplaudió. Servir, continuó, no es un título. Es una promesa. Y esa promesa no expira cuando colgamos el uniforme. La cumplimos hasta el último día, incluso cuando el mundo parece haberla olvidado. Algunos veteranos se secaban las lágrimas. Otros levantaban las manos en señal de respeto. No quiero ver odio hacia la policía. No quiero violencia. El oficial que me esposó es joven. Cometió un error, como muchos lo hacemos. Pero la diferencia está en aprender de esos errores. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Si este episodio sirve para que un solo agente recuerde que detrás de cada rostro hay una historia, entonces todo esto habrá valido la pena. El aplauso fue ensordecedor. Las cámaras captaron cada gesto, cada palabra. La imagen de Harold Dane, erguido, con su chaqueta militar al viento, se convirtió en símbolo de decencia. Dentro de la comisaría, el jefe Ellis observaba la escena desde su ventana. A su lado, Ramírez permanecía con el rostro desencajado. ¿Ve eso, hijo?, dijo Ellis con tono grave. Eso es lo que usted destruyó con un solo acto impulsivo. No quise hacerle daño, murmuró Ramírez. Pero lo hizo. Y ahora, lo único que puede hacer es aprender. ¿Cree que me van a despedir? Eso ya no está en mis manos. Pero le aconsejo que vaya a hablar con él. Pídale disculpas. No por protocolo, sino porque su alma lo necesita. Ramírez tragó saliva. Sí, señor. Esa tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Harold permaneció sentado en el banco frente a la comisaría, cansado pero tranquilo. Miguel se acercó con una botella de agua. «¿Salió bien?», dijo el exmarine. «Sí.
La gente necesitaba escuchar algo distinto a la ira. En ese momento, una figura se acercó lentamente. Era Ramírez, sin uniforme, vestido con una camisa gris. Se detuvo a unos pasos de Harold. «Señor Dane», dijo con voz temblorosa. «Sé que no merezco su tiempo, pero quería disculparme». Harold levantó la mirada, su expresión serena. «¿Por qué lo hiciste, hijo?» «No lo sé. Supongo que estaba frustrado. Pensé que hacía lo correcto, que imponía autoridad. Pero lo único que impuse fue vergüenza». Harold asintió. «Todos cargamos con algo. La diferencia es cómo elegimos enfrentarlo». Ramírez bajó la cabeza. «Perdóneme». El veterano colocó una mano en su hombro. «Ya lo hice. Lo hice en el momento en que decidí no odiarte». El joven lo miró sorprendido. «¿Así de simple?» «No hay nada simple en el perdón», dijo Harold. «Pero es la única forma de seguir respirando». Ramírez asintió, con los ojos húmedos. «Gracias. Haz algo útil con lo que aprendiste», añadió Harold. «No dejes que esto te defina, sino que te transforme». El joven se marchó sin decir más, pero con la certeza de que esas palabras lo perseguirían el resto de su vida. Miguel observaba desde unos metros atrás. «Nunca dejarás de ser un líder, viejo». Harold sonrió. «No soy líder de nadie. Solo soy un hombre intentando no perder su humanidad». Esa noche, el noticiero nacional transmitió las imágenes de la concentración. La presentadora, con tono solemne, dijo: «El veterano Harold Dane, detenido injustamente hace una semana, reunió hoy a cientos de veteranos en una manifestación pacífica que ha conmovido al país. Su mensaje de perdón y dignidad ha resonado en todos los rincones. En los hogares de todo el país, millones de personas escucharon su discurso. Algunos lloraron. Otros, simplemente, guardaron silencio. El nombre de Harold Dane se convirtió en sinónimo de integridad. Su historia comenzó a enseñarse en escuelas militares, en academias de policía, en universidades. Pero para él, no había gloria en todo aquello. Solo una ausencia, la de su hija. Esa noche, al llegar a casa, colocó sobre la mesa una rosa blanca. La dejó junto a la foto de Emily y encendió una vela. «Hiciste que me escucharan, pequeña», susurró. «Pero daría todo por escucharte a ti una vez más». El viento entró por la ventana, moviendo la llama. Harold cerró los ojos y sonrió. Por un instante, juró escuchar la risa de Emily. Y en ese instante, todo el ruido del mundo desapareció. Las semanas siguientes al discurso de Harold Dane transformaron la conversación nacional. El vídeo del veterano que perdonaba al joven oficial se había convertido en un fenómeno viral. Se compartía en redes, en foros de veteranos, en programas de noticias, incluso en universidades. El rostro de aquel anciano de cabello blanco y mirada serena aparecía una y otra vez junto a una frase que ya era parte de la cultura popular: «El perdón no es debilidad, es la última forma de fuerza». El Congreso abrió una sesión especial sobre la relación entre las fuerzas del orden y los veteranos. Los noticieros mostraban imágenes de legisladores citando el caso Dane como ejemplo de la necesidad de una nueva política nacional. El presidente, en un discurso televisado, mencionó a Harold directamente: «Un país que no honra a quienes le dieron todo, no merece su sacrificio. Gracias, señor Dane, por recordarnos lo que significa el honor». En la casa de Harold, el teléfono no paraba de sonar. Llamaban periodistas, veteranos, estudiantes de derecho, incluso religiosos que veían en él un ejemplo moral. Pero él no respondía a la mayoría. Solo atendía a Miguel Santos, su viejo amigo, que lo visitaba todos los días con pan fresco y café. «Eres famoso, viejo», le dijo Miguel, dejando una bolsa sobre la mesa. «No quiero ser famoso», respondió Harold con una sonrisa cansada. «Quiero estar tranquilo». «La tranquilidad ya no es una opción», bromeó Miguel. «Eres el rostro del cambio». Harold bufó. «Prefiero ser el rostro de un buen desayuno». Miguel se echó a reír. Pero detrás de su humor había orgullo. Sabía que el país necesitaba símbolos como Harold, gente real que no hablara desde la ira sino desde la experiencia. En la otra parte de la ciudad, Ethan Ramírez miraba el mismo discurso presidencial en una televisión vieja. Su apartamento estaba casi vacío, apenas un colchón, una mesa y una lámpara. El uniforme que una vez había lucido con orgullo ahora colgaba arrugado en una esquina. Cada palabra que oía sobre Harold era un recordatorio de su propio error. Había perdido su trabajo, su esposa lo había dejado y apenas podía dormir.
La vergüenza era una sombra constante. Pero aquella tarde, mientras el locutor mencionaba la nueva ley Dane, algo se encendió en su interior. No rabia, sino propósito. Se levantó, tomó su teléfono y marcó el número que Harold le había dado semanas atrás, el de Miguel Santos. ¿Diga? Contestó la voz grave del exmarine. Soy Ramírez, dijo el joven, con un nudo en la garganta. Usted no me conoce, pero el señor Dane me habló de su programa. Sí, lo recuerdo, respondió Miguel con calma. ¿Quieres venir a hablar? Sí. Creo que necesito hacerlo. Miguel le dio la dirección del centro de veteranos donde trabajaba. Era un edificio modesto, con paredes cubiertas de fotografías de antiguos marines y soldados sonrientes. Cuando Ethan llegó, no sabía qué decir. Miguel lo recibió con un apretón de manos firme. No hay juicios aquí, muchacho, dijo. Solo gente intentando ser mejor que ayer. Durante semanas, Ethan asistió a las reuniones, escuchando las historias de hombres y mujeres que habían vivido traumas de guerra, de violencia, de pobreza. Por primera vez, se dio cuenta de lo poco que sabía sobre el dolor ajeno. Aprendió a callar y escuchar. Aprendió que el respeto no se exige, se gana. Mientras tanto, Harold continuaba su rutina silenciosa. Cada mañana, caminaba hasta el cementerio Greenhill con flores frescas. A veces encontraba notas nuevas junto a la tumba de su hija Emily, cartas de extraños que decían cosas como tu padre me inspiró a reconciliarme con el mío, o gracias por recordarnos que aún hay bondad. Pero aquel día encontró algo distinto. Una carta sellada con el emblema del Senado. La abrió con cuidado. Era una invitación oficial para asistir a la firma de la Ley Dane, una legislación que establecía protocolos especiales de intervención para veteranos y ancianos en situaciones de crisis. Miguel, que lo acompañaba, silbó al leerla. Mira eso. ¿Has hecho historia, viejo? Yo no, dijo Harold, guardando la carta en su abrigo. La historia la hace la gente cuando decide escuchar. En Washington, el día de la ceremonia amaneció claro. El salón principal del Capitolio estaba lleno de periodistas y cámaras. Harold Dane, con su uniforme de gala perfectamente planchado, caminó por el pasillo entre aplausos contenidos. Sus medallas brillaban bajo las luces. El presidente lo saludó con una inclinación de cabeza antes de firmar el documento. Esta ley, dijo el mandatario, no es solo un papel. Es una promesa. Una promesa de que este país nunca volverá a fallar a quienes juraron protegerlo. Harold fue invitado a decir unas palabras. Tomó el micrófono con sus manos temblorosas. No sé mucho de leyes, dijo con voz pausada, pero sé lo que es mirar a un joven a los ojos y ver miedo donde debería haber compasión. Esta ley no borra lo que pasó, pero quizá evite que vuelva a suceder. Y eso ya es algo grande. El público aplaudió de pie. Entre los asistentes, Miguel y los marines que lo habían protegido aquella noche observaban con lágrimas discretas. Esa noche, de regreso en su casa, Harold se sentó frente a la ventana. Tenía una taza de té entre las manos. La televisión mostraba las noticias del día. El país hablaba de reconciliación, de respeto, de empatía. Sonó el timbre. Cuando abrió la puerta, Ethan Ramírez estaba allí. Vestía con ropa sencilla, el rostro marcado por el arrepentimiento, pero con una luz nueva en los ojos. ¿Puedo pasar?, preguntó. Claro, respondió Harold, moviéndose despacio para dejarlo entrar. Ethan miró las paredes llenas de fotografías de Emily y los recuerdos militares. Vengo a agradecerle, dijo finalmente. Si no fuera por usted y por Miguel, no sé dónde estaría. Estoy ayudando en el centro. Enseño a los chicos cómo reaccionar ante el estrés, cómo no dejar que el miedo se convierta en violencia. Harold lo observó con calma. Eso suena como redención, hijo. No sé si es eso, replicó Ethan, pero me siento en paz por primera vez en mucho tiempo. Harold asintió. Entonces ya encontraste tu camino. El silencio se instaló un momento. Luego, el veterano señaló una foto de Emily sobre la repisa. Mi hija creía que todos merecen una segunda oportunidad. Estoy empezando a pensar que tenía razón. Ethan bajó la cabeza, conmovido. Ella estaría orgullosa de usted. Y yo de ti, muchacho, respondió Harold. Días después, un periodista escribió un artículo que se volvió viral, el veterano que enseñó a un país a perdonar. La foto mostraba a Harold y Ethan juntos, sonriendo frente al centro de veteranos. Bajo ella, una frase. Cuando la compasión se convierte en acción, las heridas comienzan a sanar.
El impacto fue enorme. Escuelas, departamentos de policía y comunidades comenzaron a invitar a Harold a hablar sobre empatía y liderazgo moral. Pero él nunca cobró un centavo. Solo repetía una frase sencilla: no me escuchen a mí. Escuchen a sus mayores, a sus vecinos, a los que sufren en silencio. Ellos tienen las verdaderas lecciones. Esa noche, sentado otra vez frente a la tumba de su hija, Harold dejó una rosa blanca y susurró: todo esto empezó contigo, Emily. Y terminará cuando la gente aprenda a mirarse con respeto, no con miedo. El viento volvió a soplar entre los árboles, suave, casi como una respuesta. Y por primera vez en mucho tiempo, Harold sintió que su corazón descansaba. El invierno había llegado a la ciudad de Clearwater con una calma silenciosa. Las calles estaban cubiertas de una fina capa de nieve, y las luces navideñas titilaban en los porches de las casas. El país entero hablaba todavía de Harold Dane, del veterano que había transformado un acto de violencia en una lección de humanidad. Pero para él, la fama seguía siendo algo distante, casi irrelevante. Su vida se había reducido a 3 cosas: su caminata diaria al cementerio, las visitas al centro de veteranos y los silencios tranquilos que llenaban las tardes. Aquel diciembre, Miguel Santos lo convenció de asistir a una reunión especial en el centro comunitario. No te estoy pidiendo que des un discurso, dijo Miguel con una sonrisa. Solo que vengas y escuches. ¿Y qué se supone que voy a escuchar?, preguntó Harold mientras se abotonaba la chaqueta. A la gente que cambió gracias a ti. Cuando llegaron, el auditorio estaba lleno. Veteranos, policías, profesores y jóvenes en riesgo se mezclaban en un mismo espacio. Había una energía distinta, una sensación de comunidad que hacía años no se sentía en Clearwater. En el escenario, un grupo de exagentes de policía daba testimonio de cómo el caso Dane los había llevado a revisar sus protocolos y a implementar nuevas formas de intervención. Entre ellos estaba Ethan Ramírez, ahora con el porte de alguien que había encontrado un propósito. Hace 2 años, dijo Ethan frente al micrófono, yo era el hombre más odiado del país. La sala guardó silencio. Cometí un error imperdonable. Le fallé a alguien que representaba todo lo que juré proteger. Pero ese mismo hombre me enseñó lo que significa el perdón. Desde entonces, cada día intento merecerlo. La multitud lo escuchaba con respeto. Ethan continuó: hoy trabajo con jóvenes policías, enseñándoles que la autoridad no se impone, se gana. Que el uniforme no te hace mejor, solo te hace más responsable. Un aplauso cálido llenó la sala. Harold observó desde la primera fila, sin moverse, con una leve sonrisa. Miguel le susurró al oído: parece que sembraste algo que sigue creciendo. No yo, respondió Harold. Ellos lo hicieron. Yo solo recordé lo que ya sabían, que la compasión no necesita permiso. El movimiento creció con rapidez. Lo llamaron Proyecto Dane. Veteranos y oficiales comenzaron a reunirse en todo el país para compartir experiencias, aprender de los errores y apoyar a las familias afectadas por abusos de autoridad o traumas de guerra. Ethan se convirtió en uno de los portavoces más activos. A menudo hablaba junto a Miguel en universidades y academias de policía, mostrando imágenes de Harold y relatando cómo una sola decisión puede destruir o salvar una vida. La diferencia entre autoridad y abuso, decía Ethan en sus conferencias, es la empatía. Cuando olvidas que el otro es humano, pierdes el derecho a llamarte servidor público. Su sinceridad conmovía a los oyentes. Muchos policías jóvenes lo buscaban después de las charlas para agradecerle o contarle sus propias luchas. Un día de enero, Ethan decidió visitar a Harold sin avisar. Llevaba un abrigo grueso y un termo de café. El anciano estaba en su porche, alimentando a un par de gorriones. Si sigues dando de comer a esos bichos, se mudarán aquí, bromeó Ethan. Harold rió. No sería mala compañía. Pasa, hace frío. Dentro de la casa, el aroma a madera y te impregnaba el ambiente. En las paredes colgaban fotos de la marina, recortes de periódicos y una gran imagen de Emily sonriendo con un ramo de flores. He estado pensando en algo, dijo Ethan mientras le servía café. ¿Y si hacemos un programa nacional de mentoría, no solo para veteranos, sino también para policías jóvenes? Algo permanente, no solo charlas. Harold lo miró en silencio, evaluando la idea. Eso es grande, hijo. Lo sé, pero ya no quiero quedarme en palabras. Quiero acción. El veterano sonrió, orgulloso. Entonces hazlo. Usa tu error como cimiento. Los cimientos más firmes siempre se construyen sobre las lecciones más duras. Ethan asintió.
¿Vendrías conmigo cuando lo lancemos oficialmente? Si sigo respirando, ahí estaré, respondió Harold con humor. El programa tomó forma en cuestión de meses. Con apoyo del gobierno y organizaciones de veteranos, Proyecto DANE se convirtió en una red nacional. Los noticieros mostraban imágenes de veteranos enseñando técnicas de calma y control emocional a cadetes de policía. En lugar de instrucción rígida, había conversaciones, ejercicios de empatía, simulaciones basadas en respeto mutuo. Harold recibió cientos de cartas. Una de ellas, de un joven policía de Texas, decía: antes de conocer su historia, creía que la fuerza era gritar más fuerte. Ahora entiendo que la fuerza real es mantener la calma cuando todos pierden la suya. Otra, de una veterana retirada, simplemente decía: gracias por recordarme que aún hay honor en este mundo. Harold las guardaba en una caja de madera junto a las fotos de Emily. Decía que eran sus medallas nuevas. Mientras tanto, Ethan continuaba su labor. Visitaba prisiones, escuelas y academias. A menudo lo acompañaba Miguel, y juntos hablaban de cómo el dolor puede transformarse en propósito. En una entrevista televisiva, Ethan resumió su camino con una frase que recorrió el país: el perdón me salvó más que cualquier absolución legal. Harold, al ver la entrevista, sonrió con orgullo. Ese chico ha aprendido más en 2 años que muchos en toda una vida, murmuró. Un año después de la promulgación de la ley DANE, Clearwater organizó una ceremonia conmemorativa en honor a Emily. El cementerio Greenhill estaba cubierto de flores. El banco con su nombre lucía una nueva placa, en memoria de quienes inspiran bondad incluso después de partir. Los 7 marines que habían protegido a Harold aquella noche estaban allí, con sus uniformes impecables. Miguel coordinaba la ceremonia. Y Ethan, de pie junto a Harold, parecía un hijo adoptivo que la vida había traído tarde pero en el momento justo. ¿Listo para hablar?, le preguntó Miguel. Nunca lo estoy, pero igual lo haré, respondió Harold con su característico humor. Tomó el micrófono. Hoy no recordamos tragedias, dijo, sino transformaciones. Mi hija creía que la bondad podía cambiar el mundo, y tenía razón. Yo la olvidé durante mucho tiempo, hasta que un error me obligó a recordarla. Harold hizo una pausa y miró a Ethan, que lo observaba emocionado. Ese joven me enseñó algo que no esperaba aprender a mi edad: que incluso quienes fallan pueden convertirse en ejemplo, si eligen aprender y no esconderse. Los aplausos fueron suaves, llenos de respeto. Al terminar, Harold colocó una flor blanca sobre la tumba y susurró: ya ves, pequeña. Sigues cambiando el mundo, incluso desde el silencio. Esa noche, mientras todos se marchaban, Ethan se quedó atrás, contemplando la tumba. Miguel lo observó a lo lejos, sabiendo que había encontrado su redención. El viento sopló entre los árboles, levantando un eco de paz. Harold se apoyó en su bastón y dijo con voz queda: a veces, la guerra más difícil no se libra con armas, sino con el corazón. Ethan asintió. Y usted la ganó, señor. El anciano sonrió, con los ojos brillantes. No. La ganamos todos. El invierno dio paso a una primavera templada en Clearwater. El aroma de los cerezos en flor llenaba las calles, y el aire parecía cargado de una sensación de renovación. El proyecto DANE había crecido más rápido de lo que Harold y Miguel habían anticipado. Ahora contaba con oficinas en 3 estados, un equipo de coordinadores y una lista de veteranos y jóvenes policías que superaba los 1000 miembros activos. Harold se sentaba en su porche cada mañana, leyendo los informes y correos electrónicos que le llegaban de todo el país. Algunos eran simples agradecimientos, otros, historias conmovedoras de personas cuya vida había cambiado gracias a su experiencia y al proyecto. Había mensajes de veteranos que nunca antes habían hablado de sus traumas, y que ahora se sentían escuchados, comprendidos y acompañados. Señor, dijo Miguel una mañana mientras entregaba un café humeante, tenemos una situación en Nueva Orleans. ¿Nueva Orleans?, preguntó Harold, alzando una ceja. ¿Qué pasa allí? Un grupo de jóvenes policías se involucró en un incidente que podría convertirse en otro desastre mediático. Se han filtrado vídeos en redes sociales, y necesitan orientación inmediata. Harold suspiró, recordando aquella noche en Riverside. Vamos. No podemos permitir que se repita otra injusticia. Al llegar, la escena era caótica. Los vídeos mostraban a un veterano discapacitado siendo detenido de manera agresiva por agentes jóvenes, con insultos y maltrato verbal que recordaban demasiado a la experiencia de Harold con Martínez.
La comunidad estaba indignada, y los medios locales cubrían cada detalle con titulares sensacionalistas. Miguel y Harold se reunieron con los oficiales implicados y sus supervisores. «Quiero entender lo que pasó», dijo Harold, con la voz firme pero calmada. «No estamos aquí para castigar, sino para corregir y prevenir». Uno de los agentes jóvenes, un recluta llamado Lucas Trent, comenzó a hablar con nerviosismo. Yo solo seguía órdenes. No sabía cómo manejar la situación». Harold asintió, reconociendo la misma mezcla de miedo y arrogancia que había visto tantas veces antes. «Eso es exactamente lo que puede causar tragedias», respondió. «La autoridad sin empatía se convierte en abuso». Miguel intervino. «El proyecto DANE ofrece entrenamiento en desescalada, comunicación efectiva y manejo emocional para estos casos. Queremos que todos los involucrados participen». Durante los días siguientes, Harold lideró sesiones intensivas con los jóvenes oficiales, combinando teoría con práctica. Los llevó a simulaciones de situaciones de crisis, mostrando cómo el miedo y la falta de control pueden generar conflictos innecesarios. Cada ejercicio terminaba con una conversación sobre respeto, dignidad y consecuencias de sus acciones. «Recuerden», decía Harold con voz grave, «no se trata de demostrar quién tiene más poder. Se trata de proteger a las personas que confían en ustedes». Al final de la primera jornada, Lucas se acercó a Harold con lágrimas en los ojos. «No sabía que podía hacer algo así», dijo. «Pensé que tenía que imponerme, gritar, mostrar autoridad, y solo hacía que todo empeorara». Harold lo miró con compasión. «Todos cometemos errores, hijo. La diferencia está en lo que haces después». Mientras tanto, las noticias del incidente se expandieron por la prensa nacional. Pero esta vez, la narrativa fue distinta. Se destacó el trabajo del proyecto DANE, el esfuerzo de Harold y Miguel, y la transformación de los jóvenes oficiales que ahora eran entrenados para actuar con respeto y humanidad. Los medios comenzaron a usarlo como un ejemplo de cómo el liderazgo y la mentoría pueden prevenir tragedias en la comunidad. «Esto está funcionando», comentó Miguel mientras revisaban los informes. «La historia no se centra en el conflicto, sino en la solución». Harold asintió, pero su mirada se mantuvo seria. «Cada vez que solucionamos una situación, otras están esperando. No podemos bajar la guardia». Una noche, Harold recibió una llamada inesperada de la oficina del Departamento de Defensa. «Sargento Mayor DANE», dijo una voz oficial. «Queremos invitarlo a una conferencia internacional sobre derechos de veteranos y manejo de crisis policial en 5 países europeos. Su experiencia con el proyecto DANE ha llamado nuestra atención». Harold lo pensó un momento, mirando el viejo uniforme colgado en la pared. «No viajo mucho», dijo, «pero si esto puede ayudar a salvar vidas y prevenir injusticias, iré». Miguel sonrió. «Sabía que dirías eso». El viaje a Europa fue revelador. En Berlín, Londres y París, Harold compartió su experiencia y entrenó a oficiales, veteranos y trabajadores sociales en técnicas de comunicación, manejo de conflictos y mentoría para jóvenes en riesgo. Su historia se convirtió en un símbolo internacional de cómo un solo hombre, armado solo con experiencia, valor y ética, podía transformar sistemas enteros. Durante una sesión en Bruselas, un oficial alemán le preguntó, ¿cómo mantiene la calma cuando la situación se descontrola? Harold lo miró fijamente, con los ojos que habían visto el combate y la pérdida de su hija. «Recuerdo lo que realmente importa», dijo. «La vida de los demás y la dignidad de las personas. Esa es la única razón por la que cualquier autoridad vale la pena». Al regresar a Clearwater, Harold se encontró con una sorpresa. El proyecto DANE había crecido tanto que necesitaban una nueva sede, más grande, con aulas, oficinas y un centro de entrenamiento. La comunidad, los veteranos y los marines que lo habían protegido aquel fatídico día se movilizaron para recaudar fondos y apoyo logístico. «Nunca pensé que algo que comenzó en un funeral pudiera crecer tanto», dijo Harold mientras caminaba por el nuevo edificio, viendo los nombres de los donantes grabados en una placa de bronce. «Pero creo que Emily estaría orgullosa». Miguel lo miró y asintió. «Está haciendo más por el mundo que muchos héroes condecorados». Harold sonrió. «No se trata de medallas. Se trata de personas». La paz que Harold había encontrado en Clearwater se convirtió en un modelo replicable en otros estados y países. Los jóvenes oficiales entrenados por el proyecto DANE regresaban a sus departamentos con una nueva perspectiva: proteger sin imponer miedo, liderar con respeto, actuar con humanidad. Y Harold, aunque avanzaba lentamente con su bastón,
Continuaba visitando la tumba de Emily cada semana, acompañado de veteranos y marines que se habían convertido en su familia extendida. Cada visita era un recordatorio silencioso de que su dolor se había transformado en propósito y que, gracias a la comunidad, un acto de injusticia podía convertirse en un legado que cambiara vidas. En su escritorio, una caja contenía todas las cartas de agradecimiento recibidas durante ese año. Las leía una por una, recordando nombres, rostros, historias que se habían entrelazado con la suya. Sabía que no todas las guerras se luchaban en campos de batalla, algunas se libraban en la vida diaria, en oficinas, calles y aulas, y que cada victoria contaba igual que una medalla de combate. Harold suspiró, apoyándose en su bastón y mirando por la ventana como los últimos rayos de sol iluminaban el cementerio Green Hill. Emily estaría orgullosa de cómo había tomado su pérdida y la había convertido en esperanza para miles. El proyecto Dane no era solo su legado, era la promesa viva de que incluso en medio del dolor, la humanidad podía prevalecer. El verano en Clearwater trajo días calurosos y largos atardeceres. El proyecto Dane parecía haber alcanzado una estabilidad que Harold no recordaba haber sentido en años, pero la calma estaba a punto de ser desafiada. Una mañana, mientras revisaba correos electrónicos en su oficina, Miguel irrumpió con un teléfono en la mano y el ceño fruncido. «Harold, tenemos un problema grave», dijo con voz tensa. «Es internacional». Harold se incorporó de su silla, ajustando el bastón que siempre llevaba consigo. «Explícate, Miguel». «¿Qué pasó?» «Recibimos una llamada de Berlín», comenzó Miguel. «Uno de nuestros coordinadores ha sido amenazado. Parece que un grupo criminal está intentando desestabilizar a los veteranos en varios países, usando información filtrada para extorsionarlos. La situación podría volverse violenta si no actuamos rápido». Harold se quedó en silencio unos segundos, recordando las numerosas veces que la vida de un veterano o de un joven oficial había estado en riesgo por la incompetencia o la malicia de otros. «Prepárate», dijo finalmente. «Nos vamos a Berlín». Al llegar, la tensión era palpable. El coordinador alemán, Klaus Becker, les explicó que un grupo organizado había obtenido datos personales de veteranos que participaban en programas de mentoría y los estaba usando para amenazar y manipularlos. «Si no actuamos rápido, podrían intentar algo directo», dijo Klaus. «Algunos veteranos ya han recibido amenazas en sus hogares». Miguel y Harold se reunieron con las autoridades locales y los jefes de seguridad, elaborando un plan para proteger a los veteranos mientras recopilaban pruebas contra los criminales. Harold sabía que cualquier error podría costar vidas. La experiencia lo había preparado para enfrentar peligros físicos, pero ahora el enemigo operaba desde la sombra, con amenazas silenciosas que podían destruir la moral y la seguridad de su gente. Durante los días siguientes, Harold supervisó la implementación de medidas de seguridad, asignando marines y coordinadores del proyecto Dane para proteger residencias, organizar rutas seguras y entrenar a los veteranos sobre cómo manejar amenazas. Cada noche revisaba los informes y ajustaba estrategias, siempre consciente de que incluso un solo descuido podría tener consecuencias graves. «Señor», dijo Miguel una tarde mientras revisaban el mapa de operaciones. «Tenemos un punto caliente en Hamburgo. Un veterano recibió un mensaje directo de amenaza esta mañana». «Vamos», dijo Harold. «No podemos esperar a que se convierta en un desastre». Al llegar a Hamburgo, encontraron al veterano, un hombre mayor llamado Dietrich Vogel, visiblemente preocupado. «No sabía a quién acudir», dijo Dietrich. «Tenía miedo de contarle a alguien». Harold lo miró con firmeza y compasión. «No estás solo. Estamos aquí para protegerte y asegurarnos de que nada te pase». Miguel instaló un sistema de monitoreo temporal, mientras Harold conversaba con Dietrich sobre su experiencia y su confianza en la red internacional del proyecto Dane. «Lo que hacemos no es solo seguridad», dijo Harold. «Es mostrar que hay personas que se preocupan por ti, que respetan tu servicio y tu sacrificio». Mientras tanto, Klaus Becker y su equipo rastreaban el origen de las amenazas, encontrando patrones que indicaban una coordinación meticulosa. «Estos no son amateurs», dijo Klaus. «Son profesionales, saben cómo manipular información y personas». Harold frunció el ceño. «No importa cuán organizados estén. Tenemos algo que ellos no tienen, experiencia y honor. Y esa combinación siempre prevalece». Miguel se acercó a Harold con un dispositivo móvil. «Señor, están llegando más informes de veteranos amenazados en Francia y Holanda. Necesitamos más manos y un plan global». «Entonces lo haremos global»,
dijo Harold. Llamemos a todos los coordinadores y veteranos confiables. Si se trata de proteger a nuestra gente, vamos a actuar juntos. En cuestión de horas, el proyecto DANE activó su red internacional. Veteranos y coordinadores se movilizaron para asegurar comunicaciones, proteger residencias y coordinar con autoridades locales. El flujo de información fue constante, y Harold supervisaba cada detalle, asegurándose de que cada movimiento fuera seguro y eficiente. Una noche, mientras revisaban los informes en su habitación de hotel, Harold miró a Miguel y dijo: «Este tipo de operaciones nos recuerda por qué empezamos el proyecto. No es solo mentoría, es protección, comunidad, honor». Miguel asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de Harold. «Y estamos marcando la diferencia. Cada veterano protegido es una vida que no se perderá ante la negligencia o la malicia». Durante la semana siguiente, el equipo identificó a los principales responsables de las amenazas. Se trataba de una organización criminal internacional que buscaba chantajear a veteranos que habían servido en conflictos sensibles. La colaboración con fuerzas policiales locales y la inteligencia proporcionada por veteranos permitió preparar una serie de operativos que neutralizaron las amenazas sin comprometer la seguridad de los involucrados. Harold estaba satisfecho, pero nunca complacido. «Nunca podemos bajar la guardia», dijo. «Cada operación nos enseña algo nuevo. Cada veterano protegido es una victoria, pero siempre habrá nuevos desafíos». Miguel lo miró mientras empacaban para regresar a Clearwater. «Señor, la red internacional del proyecto DANE nunca ha estado tan unida. Esto es más grande de lo que imaginamos». «Lo sé», respondió Harold. «Pero recuerda algo, no es la tecnología ni la logística lo que nos da fuerza. Es la gente, la integridad, el honor de quienes están dispuestos a actuar correctamente cuando otros fallan». Al regresar a Clearwater, Harold fue recibido con entusiasmo por veteranos locales que habían seguido las noticias y por coordinadores que habían trabajado junto a él. «Señor DANE», dijo una veterana llamada Clara Hughes. «Gracias a su liderazgo, muchos de nosotros pudimos sentirnos seguros esta semana». Harold sonrió, apoyándose en su bastón. «Eso no lo logré solo. Todos ustedes son parte de esta red. Recuerden, cada acción correcta cuenta, cada decisión honorable importa». Esa noche, mientras caminaba hacia la tumba de Emily, Harold reflexionó sobre lo sucedido. Los desafíos internacionales y las amenazas sofisticadas eran recordatorios de que el mundo podía ser peligroso, pero también de que la colaboración, la empatía y la experiencia podían contrarrestar incluso las situaciones más complejas. Al llegar a la tumba, colocó una pequeña flor fresca y susurró: «Gracias, Emily. Cada vez que alguien protege a otro, cada vez que alguien actúa con honor, estamos haciendo lo correcto. Este es tu legado, y también el mío». Miguel se acercó y puso una mano en su hombro. «Señor, ¿cree que estamos listos para lo que venga?». Harold lo miró con determinación. «Nunca se está completamente listo, hijo. Pero mientras tengamos coraje, honor y comunidad, siempre podremos enfrentarlo». La noche caía sobre Clearwater, iluminada por las luces suaves de las calles y el brillo lejano del océano. El proyecto DANE había enfrentado una amenaza global, había protegido vidas y reforzado un legado de honor. Pero Harold sabía que los desafíos nunca terminaban, siempre habría nuevos veteranos que necesitarían guía, nuevos jóvenes que requerirían mentoría, y nuevas situaciones que pondrían a prueba la integridad de quienes elegían servir y proteger. Y mientras caminaba de regreso a su casa, sintió la misma fuerza que había sentido décadas atrás en campos de batalla lejanos, el compromiso de hacer lo correcto, sin importar la dificultad, sin importar el riesgo. Porque eso es lo que significaba realmente ser un veterano, un mentor y un hombre de honor. El invierno llegó a Clearwater con un aire frío y seco, y con él, una sensación de introspección que Harold no había sentido en mucho tiempo. A pesar de los recientes éxitos del proyecto DANE, una inquietud persistía en su mente, la certeza de que, sin importar cuán organizada fuera la red de apoyo a veteranos, siempre existirían amenazas imprevistas y desafíos personales que podrían poner a prueba su compromiso. Una tarde, mientras revisaba los archivos de mentoría, recibió un correo electrónico inusual. El remitente no era un veterano ni un coordinador, sino alguien que firmaba como vigilante. «Señor DANE», decía el mensaje. «Sé lo que hizo en Berlín y Hamburgo. Sé cómo protege a su gente. Pero hay algo más que no ve. Una amenaza está más cerca de lo que cree, y no todos los que lo rodean son de fiar». Harold frunció el ceño.
Las amenazas anónimas no eran nada nuevo, siempre existían. Pero había algo en la precisión del mensaje que lo inquietó. Miguel, necesitamos verificar esto, dijo Harold, llamando al joven coordinador. ¿De qué se trata?, preguntó Miguel, mirando la pantalla del ordenador. No lo sé todavía, respondió Harold. Pero algo me dice que no es solo ruido. Al día siguiente, Harold organizó una reunión con todo el equipo de coordinación en Clearwater. Escuchen todos, comenzó. Hemos recibido un aviso de alguien que se hace llamar vigilante. No sabemos su identidad ni sus intenciones exactas, pero necesitamos tomarlo en serio. Miguel intercambió una mirada preocupada con Clara Hughes, veterana y coordinadora local. ¿Cree que podría tratarse de alguien del propio grupo?, preguntó Clara. Algo interno. Es posible, respondió Harold. No podemos descartar nada. Por eso, cada acción será medida, cada movimiento verificado. No podemos permitirnos confiar ciegamente en nadie. Durante los días siguientes, Harold supervisó un escrutinio intenso de cada comunicación, cada informe y cada movimiento del proyecto DANE. Descubrió que algunas cuentas internas habían sido comprometidas, mensajes falsos habían sido enviados a veteranos, intentando manipularlos para que revelaran información sensible o asistieran a lugares inseguros. Esto es mucho más serio de lo que pensábamos, dijo Harold, mientras revisaba un correo fraudulento. Alguien intenta infiltrarse en nuestra red desde dentro. Miguel sugirió involucrar a expertos en seguridad informática, y Harold estuvo de acuerdo. Trabajaron con profesionales que rastrearon la actividad y lograron identificar a un sospechoso, un excoordinador descontento llamado Felix Brenner, quien había abandonado el proyecto meses atrás y estaba resentido por no haber recibido reconocimiento por su trabajo en operaciones internacionales. Este tipo sabe demasiado, dijo Harold, con el ceño fruncido. Si no lo detenemos, puede poner en riesgo a muchos veteranos. Harold decidió actuar personalmente. Se desplazó a un pequeño almacén en las afueras de la ciudad donde Felix había sido visto. Miguel y Clara lo acompañaron, armados solo con determinación y protocolos de seguridad. Recuerden, dijo Harold. No estamos aquí para pelear. Estamos aquí para proteger y neutralizar la amenaza de manera profesional. Al llegar, encontraron indicios de actividad reciente, dispositivos electrónicos, registros de comunicación y varios mapas con nombres de veteranos subrayados. Felix no estaba presente, pero la evidencia era suficiente para comprender la magnitud del riesgo. No podemos permitir que esta información se filtre, dijo Harold. Cada veterano en esa lista depende de nuestra discreción y acción rápida. Miguel conectó los dispositivos a su computadora y comenzó a rastrear la ubicación de Felix a través de las redes de comunicación que había estado utilizando. Está en tránsito, dijo Miguel. Se dirige hacia la frontera con Canadá. Harold frunció el ceño. Entonces vamos tras él. Nadie pone en peligro a nuestra gente y escapa impune. El viaje hacia el norte fue largo y frío. Harold reflexionaba sobre lo que significaba asumir riesgos personales a esa edad. No podía permitirse fallar, cada decisión era crítica. A veces, dijo Harold mientras conducían, proteger a otros significa exponerse a uno mismo. He aprendido eso en Vietnam, y ahora lo repito en casa. Miguel asintió, comprendiendo la profundidad de la advertencia. No estamos solos, Harold. Los veteranos que hemos protegido, los coordinadores, todos los que confían en nosotros, nos respaldan, aunque no estén aquí físicamente. Al cruzar la frontera, localizaron a Felix en un pequeño pueblo de Canadá. Harold decidió que la confrontación debía ser directa pero controlada. Miguel, Clara, dijo. Mantengan la calma y sigan el protocolo. No podemos permitir que esto se convierta en violencia innecesaria. Felix estaba consciente de que lo habían rastreado. Intentó huir hacia un bosque cercano, pero Harold, con su bastón y su determinación inquebrantable, lo interceptó en un claro, bloqueando su camino. Felix Brenner, dijo Harold con voz firme. Esto termina aquí. Entrega toda la información que has recolectado y vamos a resolver esto sin daño a nadie. Felix lo miró con desprecio. Nunca entendiste la magnitud de mi trabajo, Harold. Crees que eres el héroe y todos los demás no cuentan. No se trata de reconocimiento, respondió Harold. Se trata de proteger a nuestra gente y de actuar con honor. Algo que tú olvidaste hace mucho tiempo. Miguel y Clara se acercaron, asegurándose de que Felix no pudiera escapar.
Tras un breve intercambio, Félix accedió a entregar los dispositivos y la información sensible. La situación se resolvió sin violencia. De regreso a Clearwater, Harold reflexionó sobre la lección aprendida. La amenaza más peligrosa no siempre provenía del exterior. A veces, la traición podía surgir de quienes habían estado cerca, pero la integridad y la comunidad siempre podían prevalecer. El proyecto Dane, dijo Harold mientras caminaban hacia su oficina, no solo protege vidas. También enseña honor, lealtad y responsabilidad. Miguel lo miró con respeto. Señor, ¿cree que la amenaza ha terminado? No, respondió Harold. Pero hemos demostrado que el proyecto puede enfrentar cualquier desafío, interno o externo. Mientras mantengamos nuestros valores, siempre habrá una forma de proteger a nuestra gente. Esa noche, Harold regresó a la tumba de Emily, reflexionando sobre la vulnerabilidad y la fuerza, sobre la importancia de actuar correctamente incluso cuando otros fallan. Colocó otra flor fresca y susurró: cada desafío, cada amenaza, solo refuerza la razón por la que hacemos esto. Porque proteger a otros no es solo un deber, es un privilegio. Mientras miraba las luces lejanas de la ciudad, Harold supo que, aunque la guerra contra la injusticia y el peligro nunca terminaría, siempre habría hombres y mujeres dispuestos a hacer lo correcto, guiados por el honor y la integridad que él mismo había defendido toda su vida. El sol se filtraba entre las copas de los robles en Clearwater, bañando el cementerio en una luz cálida y serena. Harold caminaba lentamente por los senderos, apoyándose en su bastón, pero con la postura firme de siempre, esa que había aprendido en los días más oscuros de Vietnam. Cada paso le recordaba que el tiempo había pasado, pero que su compromiso con la vida y el honor no había disminuido. Se detuvo frente a la tumba de Emily. Había colocado flores frescas cada semana desde aquel fatídico día, y ahora lo hacía con un sentimiento de orgullo y paz que solo se alcanza cuando se ha luchado por la justicia y la integridad hasta el final. Su mirada recorrió la lápida, leyendo una vez más su nombre, y por un instante cerró los ojos, recordando su sonrisa y la fuerza que siempre había emanado de ella. «Buenas tardes, vieja amiga», susurró Harold. «Todo ha cambiado, pero todavía estamos aquí». El proyecto Dane había evolucionado. Gracias a la mentoría de Harold y la dedicación de Miguel, Clara y los demás coordinadores, la red de veteranos había crecido, convirtiéndose en un faro de esperanza y apoyo para todos los que habían sufrido las consecuencias de la guerra, la pérdida y la soledad. Cada semana, más veteranos se acercaban para compartir sus historias, recibir orientación y ofrecer ayuda a quienes estaban empezando a reconstruir sus vidas. Aquel invierno, tras el incidente con Felix Brenner, la organización había reforzado sus protocolos de seguridad, pero también había aprendido algo más profundo: el valor de la comunidad, de la vigilancia mutua y del cuidado incondicional. Harold se había convertido en un símbolo viviente de resiliencia y honor, alguien a quien se acudía en momentos de crisis, alguien que inspiraba a actuar correctamente incluso cuando la tentación de la impaciencia o la venganza era fuerte. Miguel llegó corriendo, con su usual energía juvenil. «Señor Dane, los veteranos están llegando para la reunión semanal», anunció. «Todos quieren verlo». «Eso está bien», respondió Harold. «Quiero escuchar sus historias hoy, ver qué han aprendido y cómo están aplicando los principios que enseñamos. Cada vida que ayudamos a mejorar es un recordatorio de por qué comenzamos esto». En el gran salón del centro comunitario, los veteranos ya se encontraban reunidos, algunos con bastones, otros con cicatrices visibles de guerras pasadas, todos unidos por un lazo invisible de experiencia compartida y respeto mutuo. Harold entró, y un silencio reverente se apoderó del lugar. Todos lo miraban, reconociendo no solo a un veterano condecorado, sino a un mentor, un guía y un faro de integridad. «Gracias por recibirme», dijo Harold, con una sonrisa calmada. «Hoy quiero hablar de algo más que estrategias o consejos prácticos. Quiero hablar de lo que significa actuar con honor, incluso cuando nadie está mirando, y de cómo mantener la dignidad en medio de la adversidad». Las historias comenzaron a fluir. Una joven veterana relató cómo, gracias a la mentoría de Harold, había podido superar una depresión profunda y volver a estudiar para convertirse en enfermera. Otro veterano habló de cómo los consejos de Harold le habían permitido reconciliarse con su familia tras años de silencio. Cada relato era un testimonio de la fuerza que la comunidad podía ofrecer cuando se actuaba con respeto, comprensión y determinación. Entre ellos, Harold observó a Miguel y Clara, quienes habían crecido tanto personal como profesionalmente bajo su guía.
Miguel había organizado programas de capacitación para jóvenes en riesgo, mientras que Clara supervisaba el centro de recursos, asegurando que cada veterano recibiera atención personalizada. Harold sintió orgullo y satisfacción al ver que su legado continuaba en manos capaces. Al final de la reunión, Harold se retiró unos pasos y se apoyó en su bastón, contemplando la sala llena de sonrisas, miradas agradecidas y abrazos sinceros. La sensación de haber hecho lo correcto, de haber protegido a los suyos y haber construido algo que trascendía su propia existencia, lo llenaba de una calma profunda. Más tarde, mientras regresaba a su hogar, recibió una llamada inesperada. Era Martínez. «Señor Dane», dijo con voz vacilante. «Quería disculparme por lo que pasó aquella noche en el cementerio, con el incidente del veterano». Harold respiró hondo. Durante años había aprendido que el perdón era un acto de fortaleza, no de debilidad. «Sé que lo hiciste con miedo y orgullo mal entendido», respondió con suavidad. «Pero lo importante es que reconoces tu error. Eso es lo que cuenta». Martínez explicó cómo, desde entonces, había cambiado su vida. Había dejado la policía y ahora trabajaba con jóvenes en riesgo, ayudando a que no repitieran los errores que él había cometido. Harold escuchó en silencio, comprendiendo que incluso los que habían errado podían encontrar un camino hacia la redención si estaban dispuestos a aprender y a actuar con integridad. «Gracias por decirme esto», dijo Harold. «Recuerda, hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena». Después de la llamada, Harold caminó hasta la tumba de Emily una vez más. Llevaba flores frescas y, en su bolsillo, un sobre que le había entregado Cooper semanas atrás, cartas de los soldados que había salvado en Vietnam, ahora abuelos y ciudadanos exitosos, que le agradecían por su valor y guía. Cada carta era un recordatorio tangible de que la vida que uno salva o inspira nunca se pierde. «Miren lo que hemos logrado», susurró Harold. «Cada vida, cada acción, cada decisión tomada con honor, sigue viva en quienes ayudamos». Con el tiempo, el proyecto Dane se convirtió en un modelo a seguir a nivel nacional, y la historia de Harold se difundió más allá de Clearwater. Fue invitado a conferencias, entrevistas y programas de mentoría, pero él siempre regresaba a su rutina, a su bastón, a su comunidad, a su tumba silenciosa donde Emily descansaba. Su propósito no era la fama, sino la justicia y el cuidado de los suyos. En sus últimos años, Harold continuó visitando a los veteranos, asegurándose de que cada programa funcionara, de que cada joven en riesgo tuviera una guía y de que cada veterano sintiera el respeto y apoyo que merecía. Murió tranquilo, a los 76 años, mientras dormía, rodeado de recuerdos, logros y la certeza de haber vivido una vida íntegra. En el funeral de Harold, los marines que lo habían protegido en el incidente de Clearwater, los veteranos que había guiado y los coordinadores que había formado, se reunieron para rendirle honores. Su legado estaba marcado en la comunidad, en la red de apoyo que había construido, en la vida de cada persona que había tocado. Martínez, ya transformado y trabajando con jóvenes, se encontraba entre ellos, observando con respeto y gratitud a aquel hombre que le había enseñado, sin palabras estrictas, lo que significaba la verdadera fuerza, el honor, la compasión y la integridad. El banco conmemorativo cerca de la tumba de Emily se convirtió en un lugar de encuentro, donde veteranos y ciudadanos podían recordar la importancia de la valentía, la solidaridad y el respeto. La historia de Harold Dane se convirtió en una lección viva, enseñada en academias, centros de veteranos y hogares de jóvenes en riesgo. Porque, al final, el verdadero heroísmo no residía en medallas, reconocimientos o títulos, sino en la capacidad de actuar correctamente, de proteger a otros, de levantar a quienes caen y de mantener la dignidad frente a la adversidad. Y Harold Dane, con su vida y sus acciones, lo había demostrado a todos. La saga termina con Harold Dane como símbolo de honor y mentor de generaciones, dejando un legado que trasciende la guerra, la pérdida y las injusticias, mostrando que incluso los errores de otros pueden convertirse en lecciones de redención y aprendizaje.